Es el último encuentro de la Jornada Federal de Educación en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Mañana seguiremos con otro tipo de jornadas, pero han pasado por aquí ministros, docentes, académicos, han pasado directores de fundaciones. Cerramos el día con Cora Steinberg y con Emilio Tenti Fanfani. De ellos vamos a hablar de educación en general, pero antes de comenzar les presento los libros que han publicado, que salieron el año pasado. Hemos hablado también el año pasado con los dos. Viaje a la transformación de la escuela secundaria es el libro en el que Cora desde UNICEF trabajó con el plan Planea, con el proyecto Planea en escuelas de Tucumán, y vamos a hablar un poco de todo esto. Y también La escuela bajo sospecha, un ensayo buenísimo, muy desafiante para cualquier docente, de Emilio Tenti Fanfani. De este libro también hablamos, si no fue este año fue el anterior, pero hemos estado hablando mucho sobre la idea de la escuela, y cerrar con ellos nos da la posibilidad de pensar, ya no desde el lado de la política o desde la política estratégica, sino cerrar con ellos nos da la idea de pensar la educación directamente como tema. Así que les agradezco muchísimo a los dos que estén aquí. Con la idea que ha pasado durante toda la jornada es que la educación no es una novedad, está en crisis. Y todos los ministros y referentes que han estado aquí, secretarios de educación también, hablaban sobre planes de llevar a cabo para aplicar una medida contracíclica de esa crisis. Yo les quiero arrancar preguntando a ustedes sobre cuáles serían los principales focos a los que hay que abordar hoy para comenzar a frenar esa crisis y recuperarnos. Bueno, buenísimo. Buenas noches. Pregunta chiquita, digamos, ¿no? Sí, pero por eso te dije principales, porque así puedes elegir uno y después podemos ir bien. La verdad que sí, hoy claramente hay demasiada evidencia ya que muestra que el sistema educativo en nuestro país, pero también me animo a decir, porque tenemos información de muchos países en la región que compartimos un mismo escenario, y es tener la evidencia de las limitaciones que tienen nuestros sistemas educativos, las limitaciones que tienen o las capacidades que no tienen nuestras escuelas para asegurar que los chicos y las chicas aprendan, ¿no? Hemos logrado que casi todos los chicos estén en la escuela. Hay unos porcentajes y hay un conjunto de chicos y chicas que todavía no están. Desde UNICEF nos preocupamos mucho por hablar de ellos, pero la verdad es que casi 9 de cada 10 están hoy en una escuela, quizás no en el año que le corresponde, según la teoría, digamos, de la educación graduada como la tenemos en nuestro país y en muchos países, pero sin duda hay ahí un foco, ¿no? Algunos hablan de crisis, y quizás vale decir que no es nueva esta crisis, que sin duda se vio profundizada por la pandemia, pero que viene, digamos, antes de la pandemia también estaban estos datos dando cuenta de que nuestras instituciones tienen serias limitaciones para asegurar su función principal, que es enseñar y que los chicos aprendan. Vos decías por dónde arrancar. Seguramente con Emilio nos vamos a complementar, porque son varias las dimensiones que sabemos hay que abordar. Y una de ellas, y se ha dicho también en este espacio, son las condiciones en las que opera el sistema educativo y la gran desigualdad de contextos en los que opera, ¿no? Y creo que a esto hay que, digamos, y hay que decirlo, hay, aparte de la crisis en el sistema educativo, una situación social y económica muy crítica, que hoy nos dice que casi 6 de cada 10 chicos viven en situación de pobreza. Entonces, ¿qué capacidad tiene nuestro sistema educativo, nuestras escuelas, en los distintos contextos de nuestro país, que es tan diverso y lamentablemente tan desigual, para asegurar que sus docentes, sus directivos tengan las condiciones, tengan las capacidades para enseñar con los avances que la ciencia también muestra, con las metodologías que permitan realmente asegurar esa alfabetización tan crítica? Diría estas cosas para no tomar y pasarle la palabra a Emilio. Sí, siguiendo con el razonamiento de Cora, diría yo que la crisis es como una especie de estado natural de los sistemas escolares. ¿Por qué? Porque las sociedades son cada vez más exigentes con respecto a la escuela. Se le piden demasiadas cosas a la escuela, y siempre va a haber una distancia entre las expectativas y las realizaciones de la escuela. O sea que siempre va a haber crisis, siempre va a haber cierta disconformidad, insatisfacción con lo que hace y produce la escuela. Esto es lo primero. Obviamente después hay situaciones particularmente críticas, la pandemia, por ejemplo.
Que se cierren las escuelas es una situación excepcional, o una guerra, una catástrofe. Pero el sistema educativo es tan resistente a las crisis, que sobrevive a las guerras, sobrevive a los terremotos, a las pandemias. Es un sistema que, como decía Cora, ya prácticamente ha incorporado a todos los niños y adolescentes, casi todos están escolarizados. Me parece que lo apagaste. Te paso. Bueno, cuando se habla, digo, las situaciones de crisis excepcional, llamémoslo así, no la crisis normal, deberían ser una ocasión para repensar el sentido de esta vieja institución. ¿Para qué sirve la escuela? Parece una pregunta estúpida, pero hay que especificar qué es lo específico de la escuela, qué es lo que puede hacer la escuela que no puede hacer ninguna otra institución social, o que no lo puede hacer en forma masiva y eficiente como lo puede hacer la escuela. Y ahí la respuesta mía es una respuesta muy compartida por muchos sociólogos occidentales, digamos así, porque el problema se presenta no solamente en Argentina, en América Latina, incluso en los países desarrollados de Europa, por lo menos. ¿Para qué está la escuela? La escuela tiene una tarea específica, repito, en la cual no tiene competencia, que es la de la apropiación, del desarrollo de conocimiento complejo en las nuevas generaciones. La escuela se puede aprender en todas partes, la vida es aprendizaje, se aprende en la casa, se aprende en la familia, en el barrio, en la calle, en el club, en todas partes. Se aprende muchas cosas, pero hay ciertas cosas que solo las puede ofrecer la escuela. Y esto es ese conocimiento que hablaba recién de la Paulera, Gerardo de la Paulera, el conocimiento complejo, racional, técnico, científico, pónganle el apellido que quieras. Ese conocimiento no se aprende de forma espontánea en el barrio, en la vida, ni en la parroquia, ni en el partido político, ni en la militancia. Ahí entonces hay que seguir preguntándose cuáles son los ejes fundamentales, cuáles son los conocimientos primeros y fundamentales que debe desarrollar la educación general básica del conjunto de los ciudadanos. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer antes de pasar a hablar de cómo hacerlo, ¿no? Tomo algo de ahí y en tu libro vos hablás acerca del valor del título. Cuando decís, el título antes era algo complicado, no muchos llegaban a la universidad, no muchos se titulaban en el secundario. Hoy el título es algo más... Perdón, gracias. Se nos quedó sin pila este micrófono. El título es algo más común y entonces, al hacerse más común, pierde un valor de diferenciación. Pero tomando las estadísticas, no todos los chicos se reciben, no todos se reciben a tiempo, y los que están en la escuela, como bien decía Cora hace un minuto, no todos están alfabetizados de la misma manera. Entonces, ¿ese título es un emergente o es un valor que certifica que la educación ha llegado o ha concluido en tiempo y forma? Te lo propongo a vos, que fuiste la idea en tu libro, el responsable de la idea. Bueno, los títulos cuando se masifican ocurren dos cosas. Aunque jurídicamente son iguales, un título de bachiller tiene el mismo valor jurídico si se hace en un colegio súper caro, privado, de lujo, de élite, o se obtuvo en un bachillerato nocturno, popular. Como título, como certificado que otorga el Estado, tiene el mismo valor. Pero de hecho no tienen el mismo valor en el mercado laboral, por ejemplo. O sea que hay una diferenciación de los títulos. Para colmo, se pierde esa relación que existía cuando el sistema era elitista, se pierde esa relación que había entre lo que el título garantiza y lo que el poseedor del título efectivamente tiene como conocimiento, como saber hacer, como competencia, como destreza. Esa distancia en muchos casos se vuelve muy extensa. Esto es lo que explica la sospecha acerca de los títulos, que se expresa en la institucionalización desde hace unos cuantos años en todo Occidente de los famosos operativos nacionales de evaluación de la calidad de la educación, ya sean nacionales o internacionales, como el famoso PISA. ¿Qué hace PISA? PISA va y le toma examen a los chicos que tienen 15 años, están escolarizados, que han llegado al segundo o tercer año del secundario, pero viene PISA o viene el Estado y dice, no, yo sospecho de tus diplomas de fin de estudio, de aprobación de segundo o tercer año del secundario o de bachiller.
Y efectivamente se toma una prueba y la prueba esta demuestra que las competencias desarrolladas por estos chicos son muy heterogéneas, ¿no? Muy desiguales, digamos así. Que el capital cultural, este conocimiento que es un capital, que tiene un valor productivo, tiene un valor económico, ¿no es cierto? Es un capital, se distribuye tan desigualmente como el capital económico. Cora, tomo de nuevo esto que dice Emilio, está bárbaro, porque la idea es, ok, te damos un título, pero el título hoy no tiene sentido. Pero quiero volver a mi pregunta en el sentido de, se había masificado la titulación y se ha masificado ahora, pero no todos llegan a eso. No, hay una tasa de deserción muy alta en muchas provincias sobre la titulación. Quiere decir que el título no está llevado al 100% como cabría esperar en un sistema educativo de un país que cubre toda la superficie. Bien, está muy bueno y lo que estás diciendo es un hecho, es un dato. Lo podemos encontrar ahora clicleando en cualquier website, ¿no? Donde lo que muestra, y es muy interesante, y nosotros ahora estamos mirando hacia vos, te referís al título de terminalidad del ciclo obligatorio, es decir, quienes terminan o no la escuela secundaria. Y efectivamente, cuando uno mira, hay dos datos muy significativos que estamos estudiando en detalle. Por un lado, por supuesto, siguiendo, monitoreando esta tasa de terminalidad, que ha ido mejorando en el tiempo, y vale decirlo, ha ido a través de distintas políticas que se han desarrollado, bueno, generando distintos impactos, y hemos visto cómo ha mejorado la terminalidad. Sin embargo, hay una evaluación nacional, que son los operativos Aprender, que muestran que entre los que están en el último año de secundaria, hay solo, por ejemplo, un dato, el 18% alcanza niveles satisfactorios en matemáticas. Es decir, llegan hasta el último año, pero quizás, y algunos de ellos terminen, porque eso lo sabemos también, pero no alcanzan de hacerse de lo que muchas veces el profesor dice, esa mochila de saberes fundamentales, ¿no? ¿Qué valor tiene el título si uno realmente no, en todos esos años de estudio, no logró apropiarse de esos saberes fundamentales, como son las matemáticas y el dominio de la oralidad, la comunicación, la lectura, la escritura? Y ahora estamos mirando fuertemente los datos de terminalidad de primaria. Y ahí realmente hay un porcentaje, que no es nuevo, que siempre estuvo, de chicos y chicas que no alcanzan los niveles básicos de aprendizaje en lengua. Y cuando uno mira las tasas de promoción de primaria, casi todos pasan. Y entonces nos encontramos, y eso es lo que nos encontramos en terreno, y estamos trabajando con distintos gobiernos provinciales, en pensar cuáles son las estrategias para los chicos y las chicas que avanzan al nivel secundario sin manejar la comprensión de un texto más complejo, porque en primer año de secundaria se espera que un niño o una niña lea y comprenda un texto de más de una carilla. Y sin embargo, los chicos inician su carrera escolar en el nivel secundario sin estas habilidades, y sin profesores que tengan la capacidad de enseñarle a leer y escribir a un chico que a esa edad no lo hace. Entonces, acá es donde yo pongo al sistema, digamos, ¿no?, en la conversación. Porque no es solo la capacidad de los chicos, y eso está claramente discutido, ¿no? Para mí lo que mide aprender es la capacidad que tienen nuestras escuelas de enseñarle a los chicos y a las chicas. Y estos resultados tan graves no hablan de los chicos y su nivel socioeconómico, hablan de la diferencia o la incapacidad, digamos, por ponerle un término quizás no tan feliz, pero que tienen nuestros sistemas de tener las herramientas, la formación, la capacidad para enseñarle a los chicos en la situación que estén en este sentido, ¿no? Entonces, parece que ahí hay algo de la terminalidad para mirar qué pasa con los chicos, pero para preguntarnos qué pasa con nuestras escuelas. Históricamente, cuando hay un cambio de gobierno y ese cambio de gobierno implica un nuevo ministro, una nueva agenda, siempre el que se va con la sensación, o te lo dicen en las entrevistas, de la tarea cumplida. Y el que llega con la crítica por lo que falta. Pero la educación sigue fallando. Entonces, ¿a dónde podemos encontrar la causa de esa falla? Si me permitís, para que haya aprendizaje, ¿qué es lo que nos preocupa? El aprendizaje de esos conocimientos fundamentales. Porque hay que un poco que desbrozar la selva de los contenidos, porque está lleno de contenidos los programas escolares, y muchas veces los docentes y los directivos no saben qué es lo primero, qué es lo prioritario, qué es lo secundario. Está lleno de contenidos. Pero yo creo que hay dos que son fundamentales, lo que decía Cora, ¿no? El desarrollo de las competencias expresivas, que es algo más allá de la alfabetización, la lectoescritura. Como ya dijo, está la oralidad también.
la expresión oral muchas veces es más importante que la escrita. Los poderosos, no sé si han visto los escritorios de los ejecutivos, los escritorios de los ministros. No hay libros, no hay papeles, no escriben los ministros, ni leen casi, hablan. La oralidad es muy importante, es prioritaria a la lectoescritura. Hay chicos que llegan con un capital lingüístico de vocabulario muy rico y hay chicos que llegan con 200 palabras. Entonces, bueno, tomemos no hablemos solo de lectoescritura, es una batalla que hay que dar porque hay todo un peso de una tradición, hay un hábitus, una predisposición a pensar la escuela como el lugar donde se aprende a leer y escribir y no a hablar, y no a expresarse a través de imágenes, a través del cuerpo, a través de la música. Todas las formas de expresividad deberían ser, digamos, debería ser un objetivo transversal de la escuela. Ahora, ¿por qué no se logra esto después de tantos años? Porque a mí me sorprende, ¿no?, que PISA, que es una prueba que se toma a chicos de América Latina, del mundo, que tienen 15 años y están escolarizados, que en promedio deben tener 11 años de escolaridad, que no hayan podido comprender un texto medianamente complejo, que no se puedan expresar en forma oral, utilizando cierta lógica, que no puedan comunicar, no puedan comprender mensajes. Aquí hay problemas. Hay factores que están interviniendo en esto, hay factores económicos, sociales. No hablemos de eso porque son obvios. Chicos que no comen, que no tienen contención, bueno, no pueden aprender ni la regla de 3 simples, ni ampliar su vocabulario. Eso son obvios. Condiciones económicas, porque educar requiere recursos económicos, recursos tecnológicos, todo cuesta. Requiere de recursos políticos, una decisión política de que esto es fundamental. Todos lo dicen, pero eso de la idea del Ministerio de Economía y Educación me pareció interesante. Yo voy a empezar a creer a los gobiernos cuando le den tanta importancia al Ministerio de Educación como al Ministerio de Economía. Desgraciadamente ahora ni siquiera tenemos el Ministerio de Educación. Pero bueno. Pero después hay condiciones pedagógicas. La pedagogía es ese arte, es un arte, es una tecnología que hace accesible el conocimiento, de acuerdo a las características de edad de los chicos, ¿cierto? Aprender física a un chico de 10 años no es lo mismo que enseñarle física a un muchacho de 15 o 16, 17. De eso se encarga la pedagogía. Y tengo la sospecha que hay en América Latina, se ha difundido una cierta representación, una cierta ideología, diría yo, en sentido de conocimiento falso, digamos así, que tiende a confundir lo que es el conocimiento, digamos, las culturas populares, a oponer las culturas populares de los sectores desfavorecidos de la ciudad, del campo, los aborígenes, a la cultura culta, digamos, a la cultura compleja, esa que circula por las universidades, en los grandes centros donde se produce conocimiento complejo, el conocimiento científico, digamos así. Incluso hay una tendencia a desvalorizar ese conocimiento. Hay toda una corriente, por ejemplo, llamada epistemologías del sur, como si en el sur del globo terráqueo tuviéramos otro modo de conocer distinto. Toda una crítica a lo que ellos llaman el conocimiento eurocéntrico. Obviamente que el conocimiento más complejo se ha desarrollado en ciertos países, en ciertas áreas, en ciertas latitudes, no en otras, o más en ciertas latitudes que en otras. Entonces, esta tendencia a sobrevalorar la cultura popular, esa que ya trae el niño cuando viene de su casa a la escuela, la cultura del barrio, la cultura del pueblo, y contraponerla, e incluso despreciar la otra, porque es eurocéntrica, porque es patriarcalista, porque es positivista, en fin, hay toda una serie de adjetivos que tienden a desvalorizar ese conocimiento, a sobrevalorar lo otro, lo espontáneo, las culturas aborígenes. Yo digo que todas las culturas son igualmente dignas, todas son valiosas, pero en términos de conocimiento, hay conocimientos más poderosos que otros. El arco y la flecha es más débil que el misil transatlántico, y para poder construir un misil transatlántico necesitas conocimiento complejo. Por eso necesitas también tener lenguaje complejo para poder entender el mundo que vivo, el mundo social, el mundo natural. Si tienes un lenguaje simple, un lenguaje hecho de 1000 palabras, no vas a poder entender cómo funciona la economía, cómo funciona tu propia vida, por qué ocupas ese lugar que ocupas en la estructura social, por qué estás arriba, estás en el medio, estás abajo. O sea, entender el mundo que nos rodea social requiere tener lenguajes complejos. Y tengo esta sospecha que había una especie de rechazo a este conocimiento en América Latina, pero incluso en las llamadas pedagogías progresistas del hemisferio norte, también allí se manifiesta esta sospecha del conocimiento complejo. Y esto para mí está contribuyendo en cierta medida a este problema que tenemos del aprendizaje en las escuelas. Hay que incluir en el debate en la mirada crítica las perspectivas pedagógicas dominantes en ciertos ámbitos de América Latina. Gracias.
te hago la misma pregunta, Cora, pero está buenísimo porque de repente hay una mirada mucho más compleja, bueno, voy a usar la palabra que dijiste, pero una mirada mucho más compleja de la problemática educativa. Sí, es bien interesante y para complementar un poco en esta línea de, bueno, de qué miramos cuando, o qué estamos describiendo cuando hablamos de crisis, ¿no? Estas ideas que también permean. Nuestro sistema educativo es enorme, tenemos más de 57.000 escuelas, es un país que ha logrado llegar con la escuela primaria a todos los contextos del país. Sin embargo, todavía faltan, hay casi 2.600 comunidades que no tienen escuela secundaria. Y hay mucho saber y hay más de 1 millón de docentes que trabajan y que se han formado y que hacen un montón de cursos y formación continua. Y creo que entonces, ¿qué pasa? Digamos, ¿no? Porque uno se encuentra con docentes que dicen, no, yo hice una maestría, yo hice un montón de cursos, y realmente los hizo, digamos, ¿no? Y se ha formado y es un profesional. Pero bueno, ¿qué pasa con este conocimiento que no se actualiza también, ¿no? Digamos, es una profesión que se vive, digamos, hay mucha capacitación, pero sin embargo en la práctica, en el aula, cuando vamos, pasa lo mismo que en el aula cuando iba yo o la generación anterior. No han cambiado las dinámicas, no han cambiado en general. Obviamente voy a estar abusando algunas generalizaciones porque también hay un montón de maestros y de profesores que innovan, que están haciendo la diferencia, y por eso nuestras escuelas públicas estatales tienen tantos chicos y chicas también muy motivados y también haciendo cosas muy interesantes, y hay un montón de casos con los que nos encontramos. Entonces, ¿qué pasa y cómo escalamos esa situación? ¿Cómo hacemos para que en todas las escuelas estén estos profesores que se forman, que innovan, que rompen reglas? Y creo que acá, de vuelta, ¿no? Hay que pensar de manera más sistémica y relacional, entendiendo que la escuela, ese espacio donde se desempeña un docente, tiene cierto directivo, directiva, equipos de conducción que generan condiciones, hay normativas que habilitan o condicionan también las posibilidades de trabajar de otra manera en el aula. Nosotros, y bueno, el libro que presentamos el año pasado cuenta un proceso de transformación. Y no quiero pecar de optimista, pero hoy tengo resultados de una evaluación de impacto que hicimos y mostramos, y se evidencia con datos, cómo las escuelas que tienen un acompañamiento distinto, que en vez del curso de formación de 1, 2, 3 veces, pusieron en marcha una red, una comunidad de aprendizaje, como tanto se dice en la teoría, para que el trabajo sea horizontal entre profesionales que aprenden y la política que acompaña un proceso de cambio donde los profesores tienen más tiempo en las escuelas, donde pueden trabajar con el otro profesor y planifican, donde las propuestas tienen un sentido, donde se prioriza el currículum, como dice Emilio. No se tiene que enseñar todo cada año del ciclo lectivo del nivel. ¿Cuáles son esos aprendizajes fundamentales que permiten andamiar un conjunto de conocimientos y avanzar en esa apropiación de estos saberes fundamentales? ¿Cómo conectar los conocimientos de hoy, la actualidad en donde viven los chicos y las chicas con sus intereses y el trabajo en el aula? Hay muchas provincias, hay muchas escuelas que avanzan en este sentido en nuestro país, mientras coexiste con esta situación de crisis, ¿no? Pero lo traigo también porque tenemos muchos casos, ¿no? En la ruralidad, en el ámbito urbano, donde estas situaciones están encontrando otras formas de funcionar, y el gran interrogante es cómo hacerlo política pública, y ahí me animo a decir que es muy importante la sostenibilidad en el tiempo. Vos decías, ¿cuál es esa pista y por qué vienen quizás las nuevas gestiones, nuevas autoridades y parece que todo vuelve a empezar? Eso es parte del problema. Que las cosas vuelvan a empezar cada 4 años es parte del problema. Les hago la última pregunta y les agradezco muchísimo el tiempo que nos han dado. La primera pregunta de la mañana, o la primera pregunta de la tarde en realidad, que hicimos aquí fue si hacía falta un sistema que midiera la calidad educativa. Esa fue la primera pregunta con uno de los ministros que vino en la primera charla. Les hago la pregunta a ustedes. ¿Podría existir un sistema que mida la calidad educativa del sistema educativo argentino? Existen, algunos, hace años ya que existen. En Argentina se está midiendo lo que se llamó la calidad de la educación, abusivamente, porque la calidad es un concepto multidimensional. Pero ya existe desde el año 1900, desde la Ley Federal de Educación, allá en el legendario gobierno menemista. Yo creo que tenemos más información que la capacidad de hacer un uso de esa información. Yo creo que sí, hay que tener. Ahora se mide ¿cómo es que llamaban? La comprensión lectora,
la fluidez lectora, la cantidad de términos que usan los chicos. Está bien, pues que hay que mejor multiplicar las mediciones, no solo una medición, sino varias mediciones. Se podría medir el grado de solidaridad que desarrollan los chicos en las escuelas. Por ejemplo, hay técnicas, se podrían medir muchas cosas, no una sola. Uno hace un juicio, hace un ranking de escuela por un promedio que saca en una prueba de opción múltiple de matemática o de lengua, ya tenemos esta es la mejor escuela, esta es la segunda o la tercera. Es muy falsa esta cosa. Yo creo que multiplicaría las mediciones, digamos así. Es cierto que es importante. Pero yo no creo que tengan que ser mediciones todos los años censales. No tiene sentido. Yo para saber cómo se distribuyen los aprendizajes, a mí me basta una muestra representativa. ¿Por qué tengo que hacer un censo de todos los chicos de tercer grado, todos los chicos? Uno dirá, bueno, porque el maestro es el que mejor conoce el aprendizaje de sus chicos. Cuando le llega al maestro el resultado de la prueba que hizo el ministerio, ya sus alumnos ya no existen más, porque se los devuelven al año siguiente. El maestro es el que tiene que hacer la medición, es el médico el que tiene que hacer el diagnóstico. Y lo tiene que tener pronto para poder desarrollar una terapia. Entonces, si yo necesito medir el desarrollo del conocimiento en el sistema, me basta una muestra. Y no tengo por qué hacerla todos los años, porque no varía tan rápido el conocimiento. No es como la inflación que cambia, han visto que cambia mes a mes la inflación. Pasó de 20 a 11, 12, 9. Pero el promedio de aprendizaje de la matemática no lo podés modificar todos los años. Bastaría hacerlo cada 3 años, por ejemplo, para medir la distribución del sistema. Y si uno quiere que estas mediciones repercutan en el aula para que la use el maestro como un insumo para planificar su acción pedagógica, ¿quién mejor que él tiene que hacer? Él tiene que hacer las evaluaciones al ingresar los alumnos. ¿Quién mejor que él los conoce? Conoce sus debilidades, la fortaleza de cada uno de sus alumnos. No tiene que venir el ministerio a darle 1 año, 2 años después. ¿Cuál fue el resultado que sacaron sus alumnos, que ya no son más sus alumnos, cuando eran sus alumnos? ¿Entiendes? O sea, yo creo que hay que también demitificar un poco esto de distinguir lo que es medición de la calidad en el sistema de la medición de la calidad del actor protagonista del aprendizaje, que es el maestro. Sí, quiero sumar a lo que dice Emilio, estoy totalmente de acuerdo. Coincidimos en que la evidencia es crítica. En todo política pública, contar con evidencia para tomar decisiones, por supuesto que sí. El cómo, por supuesto, hay distintas miradas respecto de esto, porque atrás de estas decisiones, si es censal, si es todos los años, si es cada 2 años, hay unas inversiones enormes que hace el sistema educativo. Y la pregunta, y coincido, Emilio decía, desde el año 93 tenemos los operativos, primero se llamaban los ONE, después los Aprender, y realmente hay que celebrar porque se logró instalar una cultura de la construcción de evidencia cuantitativa para poder medir, tener indicadores que nos permiten comparar en el tiempo. Pero sirve si estamos comparando sobre la base de la implementación de políticas. Lo que cambia los resultados en el aula no es disponer de la información, sino qué es lo que ocurre en el aula, cuáles son las políticas educativas que se ponen en marcha. Y diría también, y ha habido también algunos informes bien interesantes, con esfuerzos que no es solo medir la calidad de los aprendizajes como resultados fundamentales, que son muy importantes, sino también cuáles son las condiciones en que se enseña y se aprende en nuestro país. Y creo que esa mirada más multidimensional es la que nos termina de informar, realmente, cómo puedo contribuir o incidir para mejorar los procesos de enseñanza. Si en una escuela hay altísima rotación docente y un niño a lo largo de un ciclo lectivo tuvo 3 maestras distintas, seguramente tenga más complejidad para aprender que alguien que tiene un mismo profesor que planifica, que se reúne, que tiene condiciones, que tiene libros, que está formado. Digo una obviedad, ¿no? Pero nuestro sistema también muchas veces hace estas miradas fragmentadas o sobrejerarquiza la importancia de la información, que tenemos mucha y siempre se puede tener más y mejor, por sobre la dimensión de la política y la inversión en asegurar las condiciones básicas para enseñar y aprender. Hoy muchas veces nos encontramos con situaciones en que no hay docente, hubo paro 2 meses. ¿Y cómo esperamos que los chicos aprendan si los profesores o los maestros no están en clase? ¿Cómo esperamos que aprendan si un maestro, y esto es un dato de hace un par de meses, nos enteramos que hace 20 años que no tiene un curso de formación?
Digo, en serio, parece obvio, pero eso son parte de las escenas en las que nos encontramos, especialmente en los contextos de mayor vulnerabilidad, donde los chicos necesitan más y mejor escuela, más y mejor tiempo en el espacio, más y mejores recursos y equipamiento en esta institución que, como dice Emilio, es la que tiene ese mandato único de asegurar una enseñanza sistemática en el tiempo, porque esa es otra dimensión, ¿no? Muchas veces también otro dato que ahora se releva mucho y ilumina mucho es entender que hay muchos chicos que faltan sistemáticamente a la escuela. Por mes hay chicos que cuando uno empieza a seguir con datos nominalizados se encuentra que, no fue una semana en el mes durante todo el año. Bueno, eso es un montón de tiempo a lo largo del año. Entonces, ¿cómo la información nos sirve para tomar decisiones en torno a fortalecer y a mejorar la escuela? Creo que ese es uno de los desafíos que ojalá todos los equipos que han asumido gestiones puedan poner en valor y no ir de vuelta por más, mejores evaluaciones, ¿no? Las tenemos, son súper importantes, pero ¿qué políticas educativas se van a implementar y en qué condiciones? Gracias. Bueno, me quedo con los dos micrófonos. Bueno, les agradezco muchísimo el tiempo que nos han dado, les agradezco a todos los que nos acompañaron y el público estuvo mucho tiempo aquí. Me parece que esta idea de jornada donde se puede discutir desde muchas aristas un mismo tema ha convocado y por ahí lo necesitábamos. Cora, Emilio, muchas gracias por haber estado en el auditorio de TICMAS.